se llama Impacto de la Resurrección. Vamos a hablar del tema de la resurrección porque aunque muchas veces no se entiende de una manera con la profundidad que se debiera, es una verdad que verdaderamente debiera de impactar a nuestro corazón. Una persona que cree en un Cristo resucitado es una persona que no puede ser igual. Por eso el mensaje lo vamos a dividir en varias secciones. La primera, vamos a hablar de un tema eminentemente doctrinal. O sea, y ahí yo voy a pedir que me tenga paciencia porque no es una palabra que se maneje fácil. Y después vamos a hablar de los discípulos de Emaús como un aspecto de precisamente qué es lo que hace en la vida de alguien que cree en la resurrección y qué pasa cuando verdaderamente solo es un conocimiento intelectual, pero verdaderamente en el corazón no hay una verdadera fe de un Cristo resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, verso 14 y 15, voy a empezar hablando de la antítesis de la resurrección. O sea, ¿qué pasaría si Jesús no resucitó? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14: y si Cristo no resucitó, oiga la primera consecuencia: vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que le resucitó. Quiero que note conmigo varios aspectos en estos dos versículos. El primero: si la predicación del Evangelio es vana, eso significa que no tiene sentido, no tiene valor. Si Cristo no resucitó, nótese cuán importante nos presenta la palabra, lo que es el fundamento de la resurrección. O sea, lo que se predica, lo que se enseña, está fundamentado en que Cristo resucitó. Y por eso Pablo lo maneja como antítesis. Dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, yo le pregunto si usted se imagina cuánto se predica el Evangelio hoy en día sobre la faz de la tierra, por todos los medios. Esto ha venido creciendo con el tiempo y con la facilidad de la comunicación. Lo que Pablo nos enseña es que todo ese esfuerzo, toda esa inversión prácticamente no sirve, o sea, es vana si Cristo no resucitó. ¿Ve cómo es un fundamento? Es el centro sobre el cual se cimienta todo el tema del por qué predicamos. Y luego dice: vana es vuestra fe. Recuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Cristo no resucitó y es vana la predicación, dice el apóstol, entonces se volvería vana también la fe. O sea, inoperante, no tendría razón de ser, porque lo que vendría de oír la palabra sería vano. Entonces, nótese cómo hay una conexión entre tres elementos indispensables en la doctrina cristiana, y es que la realidad de la resurrección es la que hace poderosa la predicación y es lo que produce poder en la fe en un Cristo resucitado. Ese es el círculo sobre el cual trabaja Pablo. La otra consecuencia es que si Cristo no resucitó, todos seríamos falsos testigos de Dios, hablando de un Cristo que resucitó. Imagínense cómo se desmoronaría prácticamente todo el basamento de la doctrina cristiana con un solo pilar, que es la resurrección de Cristo. Y ese es el tema del cual vamos a platicar. Pero antes quería que con apenas 2 versículos pudiéramos ver cuán importante y cuán grande es el tema de la resurrección. Ahora, Jesús hablando con sus discípulos después de haber resucitado, recuérdense que el tema de la resurrección se maneja en la Escritura bajo un total ambiente de incredulidad. O sea, ni los propios discípulos creyeron que Jesús había resucitado. Es más, no habían entendido la profundidad de cuando les hablaba de que iba a salir de los muertos. No lo entendían. Y por eso la primera conversación
que tiene Jesús con los discípulos es acerca de este tema. Y quiero leerle algunos versículos que están en Lucas capítulo 24, versos 44 y 46. Está hablando Jesús y dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, no era que tenían desconocimiento, era que no habían entendido y comprendido la verdad de la resurrección. Por eso cuando vinieron las primeras noticias de que Jesús no estaba en la tumba, dice que ni los mismos discípulos lo creían. En Marcos capítulo 16, antes del encargo de la gran comisión, el versículo empieza diciendo: y les reprochó su incredulidad al no haber creído a los que les decían que él estaba vivo. Imagínense, y no está hablando de los romanos, hermano, ni siquiera de los sacerdotes fariseos, está hablando de los propios discípulos. Hubo una tela, hubo un ambiente alrededor de la resurrección que nadie se lo esperaba. Entonces ni ellos mismos creían. Y lógicamente esto influye de una manera directa en cómo nos sentimos o qué es la expectativa que tenemos. Si Cristo no resucitó, van en la prédica, van en la fe y somos hallados falsos testigos. Y por eso es que usted mira que especialmente en estas épocas, cuando ya pasa la fiesta religiosa, es como los discípulos de Maús. Por eso vamos a tocar ese tema. Todo el mundo vuelve a las tareas de antes como que no hubiera pasado nada. Es cierto, y no es falta de conocimiento, porque eso sí lo vamos a enfatizar. Los discípulos se los había dicho Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre, varias veces, pero no habían entendido. Y por eso empieza la conversación diciéndoles: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Aquí viene otro elemento muy importante: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, el testimonio lo habían tenido primero por el mismo Jesús, pero tenían todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras, hasta ese momento, que daban testimonio del hecho de la resurrección. Y por eso Jesús les refiere: estas son las palabras que les dije, y esto es lo que dicen las escrituras. O sea, el problema que quiero que note mi amado no es falta de falta de conocimiento. El problema es que la resurrección no es algo que lo aprendemos intelectualmente. Y por eso es que usted ve que la gente sabe todo de la resurrección, que las 7 palabras, que esto, que lo otro, que lo llevaron, que lo trajeron, todo. Pero sus vidas no tienen impacto. Ese es el punto del cual queremos hablar. ¿Hasta dónde impacta la resurrección nuestras vidas? Creo que fue un privilegio muy especial. Estuvimos en Jerusalén en la tumba vacía y hay un rótulo en la puerta que dice una simple palabra: Él no está aquí. Eso es todo lo que dice en ese lugar. Y créanme, hermano, yo no soy muy de lugares especiales, pero hay una ilusión especial en ese lugar, en el huerto de la tumba. Está al pie del monte Getsemaní, del monte Calvario. Ahora, viene Jesús y les dice que era necesario que se cumpliese lo escrito, y empieza por la ley de Moisés. ¿Por qué? En la ley de Moisés encontramos todo el basamento de la necesidad de un sacrificio. Ese es el tema de cómo enfoca al Mesías lo que es la ley de Moisés. O sea, el objetivo de la ley trajo a ellos la comprensión y el entendimiento de la necesidad de un sacrificio perfecto. Luego dice en los profetas como Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53, describe de una manera muy clara, más de 500 años antes de que sucediera, detalles de cómo fue llevado al Calvario. ¿Se acuerda usted? Como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores y fue llevado, quitado del medio, etc.
varón sufrido en dolores y quebrantos, Dios le puso sobre él todo nuestro pecado. O sea, proféticamente ya existía todo un basamento, todo un sistema de profecía mesiánica que hablaba de la muerte y del sufrimiento expiatorio del Mesías. Y en los salmos, porque Jesús le menciona Moisés, profetas y salmos. El Antiguo Testamento, antes de formar lo que conocemos con la Biblia, tenía el Pentateuco, que era la ley de Moisés. Luego tenía los profetas que se dividían en los profetas anteriores y posteriores, no como nosotros lo tenemos, mayores y menores, porque los anteriores eran lo que nosotros conocemos como libros históricos, y los salmos ocupaban un lugar especial, prácticamente como el salterio de Israel. Por eso es que habla de esas tres divisiones. En los salmos, por ejemplo, en el Salmo 22, da detalles de la crucifixión, habla de cómo echaron suerte sobre sus vestidos, etc. Lo que Jesús está refiriendo es: yo se los dije, y era necesario que se cumpliese lo que estaba en Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, tenían toda una gama de escrituras que les enseñaban que lo que había sucedido con la muerte y resurrección de Jesús no era algo inesperado, no fue algo que sorprendió a todos, no, estaba predicho de miles de años antes, estaba por todas partes en la escritura, y Jesús mismo se nos había señalado lo que iba a pasar. Ahora, dice en el verso 45, y aquí está la clave de lo que quiero hablar, hermano. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando Nicodemo vino a Jesús, y Nicodemo era un maestro, y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, ¿cree usted que Nicodemo no conocía la palabra, hermano? Era un maestro de Israel. Por eso Jesús mismo se lo reprocha, le dice: tú eres un maestro y no entiendes esto. Déjeme decirle por qué, mi amado. Es necesario que el Señor abra nuestro entendimiento para que podamos comprender espiritualmente las verdades de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer este día. Primero les dijo: yo se los dije, estaba escrito, yo lo cumplí. Y en ese momento les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Cuando las personas no tienen abierto el entendimiento, les va a pasar exactamente lo que vamos a ver en los discípulos de Emaús. Se acerca a Jesús y les dice: ¿de qué están hablando? Y le cuentan todos los detalles de lo que había pasado con la muerte de Jesús. Todo. Y hasta se sabían el mensaje de la resurrección. Y hasta nos sorprendieron unas mujeres que vinieron y dijeron que él vive. O sea, tenían el paquete completo, pero estaban tristes, sin esperanza, habían creído que todo se acabó, iban de regreso para donde vivían antes. Esa es la actitud de gente que tiene un conocimiento intelectual, se la sabe todas, que dijo tal cosa, que le ayudó a aquel, que lo crucificaron de esta manera, que todos los detalles que usted se puede imaginar, pero sus vidas no tienen impacto. ¿Ya me entiende cuál es la diferencia entre conocer intelectualmente la resurrección? Eso, mire, hermano, yo apenas voy a tocar unos pasajes. Eso es un tema ampliamente tratado en la Escritura, porque es uno de los pilares centrales de la fe cristiana. Pero solo entenderlo intelectualmente, aunque usted lo haya leído 40 veces, no es suficiente si el Señor no ha abierto su entendimiento para que usted comprenda lo que está escrito. Fíjese, mire, créanme, esa barrera es una barrera tremendamente difícil de entender o de explicar. ¿Por qué? Porque usted puede tener dos personas con un amplio conocimiento de las escrituras, pero si una le fue abierto el entendimiento, el impacto de esas escrituras en su vida es muy distinta a la otra persona. Y por eso tenemos religiosos con un montón de títulos de doctorados en teología, pero realmente no conocen al Cristo vivo. Ya me entiende el punto de esto. Esto no es intelectual. Esto trasciende en lo que usted puede aprender con su cabeza. Incluso usted se puede leer los pasajes de la Biblia en 10 idiomas y recitárselo en 40 de memoria,
que eso no necesariamente hace que usted tenga entendimiento de lo que está escrito. ¿Me entiende? Esa pequeña, pero al mismo tiempo es una tremenda brecha entre saber lo que la Biblia dice y comprender lo que las Escrituras enseñan. Son dos elementos. Y hay gente, yo he conocido intelectuales que me dicen a veces, mire, ¿y qué tanto encuentran en ese libro? Si eso ya está tan viejo, ¿será que todavía hay algo de eso vigente? Hay gente que lo pregunta. Dice, es que yo he leído y yo no le veo nada. No, ni le va a ver nunca. ¿Me entiende la diferencia de esto, hermano? Ahora, veamos esto. Verso 45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, y oiga, y resucitase de los muertos al tercer día. La muerte y resurrección es como una moneda. Déjeme explicarle. Funciona la moneda si solo tiene la cara y no tiene el otro lado. No tendría valor. Necesita las dos cosas porque es una verdad integral. Y Jesús se los enseña de esta manera. Era necesario que el Cristo padeciese, hablando de su muerte, y resucitase al tercer día. La importancia de la resurrección ahora la entendemos bajo la perspectiva de lo que empezamos leyendo con Pablo. Por eso es que Pablo dice, si Cristo no resucitó, es vana la predicación, es vana la fe, y somos hallados falsos testigos diciendo que Cristo resucitó. ¿Se da cuenta cómo todo gira alrededor de esto? Y mire, hermano, usted encuentra cualquier persona en la calle, por lo menos en nuestro trasfondo de países de trasfondo que conocen cristianismo, o sea, hay países en el mundo que no, pero cualquier persona, si usted lo agarra a quemarropa y le dice, mire usted, y usted cree que Cristo resucitó, ¿qué va a contestar? Alguien tal vez va a decir, yo no sé, pero la mayoría de gente la dice, por supuesto que resucitó. Pero si usted ve la vida de esa persona, para nada muestra que crea realmente en la resurrección. ¿Entiende cuál es el problema de esto, hermano? Y por eso a veces en las mismas expresiones religiosas usted se da cuenta que un 90% es de cómo murió, no es de cómo resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección ya se vuelve, ahora por lo menos ya hacen un poco más de fiesta. Antes no había nada. Se acabó el Viernes Santo, la parranda. ¿Por qué? Porque si no entendemos que es dos elementos juntos, padeció y resucitó, simplemente pierde valor en nuestra vida. Y si ese resucitó es solamente un entendimiento intelectual y un conocimiento que no va más allá de lo que se sabe escrito, tampoco va a impactar la vida del hombre. Fíjense qué tremendo pasar esa barrera del que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, veamos el tema doctrinal. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer del verso 1 al 6. Aquí hay tremenda riqueza de escrituras sobre lo que es el Evangelio, y quiero que note cómo empalma dentro de lo principal el tema de la resurrección. Está escribiendo Pablo y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, y oiga, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Analicemos. Primero, dice la palabra que a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Pablo en Romanos trata en el capítulo 10 un orden de esto. Dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envía? Hay todo un orden en esto. Pero lo que quiero que noten ellos es esto: el Evangelio se predica, pero para que tenga efecto en la persona, primero que nada debe ser recibido. Por eso dice, os he predicado, el cual recibisteis
Y además, no es solo de que creí y lo recibí, sino dice, y perseveráis en él. O sea, el Evangelio no es un mensaje que llegó a tu vida un día y simplemente te tocó y oraste un ratito y saliste a seguir viviendo igual. Dice, y perseveráis en él. Es una forma, es un sistema de vida producido por lo que me predicaron y por lo que recibí, que transforma todos los elementos de mi vida. Eso es perseverar. Y mira, aquí mismo el Señor dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, de una vez lo dice, creísteis en vano. Miren, a veces se ve, especialmente en campañas, en muchas de estas actividades, se ve gente que pasa al altar y llora y patalea y zapatea y todo, y tal vez otro se quedó ahí atrás y solo levantó su mano y lloró ahí. Y la persona, usted ve que al cabo del tiempo muchos vuelven a lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque solo oyeron, pero hasta ahí se quedó. Nunca perseveraron, nunca recibieron nada. Mientras que tal vez alguien allá atrás que no tuvo ninguna expresión externa de que estaba recibiendo, su vida fue impactada y no vuelve a ser el mismo. Por eso dice que os he predicado, que recibisteis, en el cual perseveráis. Y dice, si retenéis esta palabra, sois salvos. Si no creísteis, hermano. ¿Cree usted que haya gente que crea temporalmente? Sí. Ahí está la parábola del sembrador. Hay semilla que es ahogada por los afanes de esta vida. Hay semilla que cae en el lugar donde brota pronto, pero no tiene donde echar raíz y se seca. Esas son precisamente las gradaciones que Jesús nos enseña en la parábola del sembrador. Es la receptividad de la tierra, en este caso del corazón, de las verdades de la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué consiste ese evangelio que os he predicado? Fíjense, ahorita vemos en la primera sección que dice que recibisteis, perseveráis, que si retenéis. Ahora, ¿en qué consiste? Dice el verso 3. Porque primeramente, eso significa la base, os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, ¿qué fue lo que él recibió? Y era la base de lo que predicaba. Oiga esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, recuerden que si de algo está fortalecido el Nuevo Testamento, es de todo el basamento de el citar a los profetas, la ley, etcétera, porque estaba escrito. Y dice claramente, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte de la cara de la moneda. La primera verdad que es fundamental en nuestra vida para salvación. Pero ahora viene lo siguiente. Dice, y que fue sepultado. Esto también es importante. ¿Por qué se cita? Porque lógicamente la resurrección no se dio inmediatamente, sino hubo un periodo de tiempo. Y era donde Dios estaba dando testimonio de que tu santo no verá corrupción y que le había llamado de las mismas entrañas de la muerte. Y dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado. Y oiga, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, amarrémoslo todo. ¿Cuál es la predicación del Evangelio a la que se refiere Pablo? Esa predicación que salva y que transforma. Es dos verdades fundamentales: que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y ahí completó el ciclo de la verdad del Evangelio. ¿Qué requieren esas dos verdades de que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día? Requiere que lo recibamos, requiere que perseveremos en él y que retengamos esa palabra en nuestro corazón. A eso es que se está refiriendo el apóstol. Ahora, dice, verso 5, y apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí quiero detenerme en un elemento, hermano.
Hoy en día no encontramos un testigo presencial del Cristo vivo desde el punto de vista físico, ¿me entienden lo que quiero decir? En esta época todavía vivían muchos que habían visto vivos al Cristo resucitado, y no fueron los 12 nada más. Dice, y se apareció a más de 500 hermanos. Hermano, era fácil testificar, era fácil hablar de la verdad de la resurrección en medio de un pueblo que podía preguntarse y decir, usted dice que resucitó, que ahorita me voy a buscar a Juan y a Pedro que están allá en tal pueblo, porque ellos estuvieron, a ver si es cierto que me cuentan que es cierto. ¿Me entiende la importancia de lo que les está diciendo el apóstol a los corintios? Dice, muchos viven aún. O sea, podía encontrarse en esta época, los mismos apóstoles estaban vivos todavía, casi todos, en la época que Pablo escribe a los corintios, y eran testigos primarios de la resurrección. Incluso lo habían tocado. ¿Se acuerda usted? Mete tu mano en mi costado, mira mis manos, mete tu dedo en el hoyo que mejor clavo. Eran verdad, era gente que podía decir, no me lo contaron, no es que yo lo vi, es una verdad. El mismo apóstol Pablo, que se convirtió años después, no le vio físicamente, pero le vio más de una vez de forma directa. Entonces, esa es la base sobre la cual se da testimonio del Cristo resucitado. Nótese, mire, vamos a amarrarlo todo. ¿Cuál es el evangelio que primeramente os he predicado? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Qué sucede con esa verdad? Que tú la recibes, tú perseveras en ella, tú la retienes, y es una palabra que está testificada por más de 500 hermanos que podrían decir, si es cierto, yo lo vi. ¿Me entiende la verdad de esto, hermano? Ahora, ¿cómo llega esto a nuestros días en el evangelio? Hermano, ¿creemos que Cristo resucitó solo por una tumba vacía? No, creemos que resucitó porque ha abierto nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. ¿Ve cómo amarra todo esto? Y por eso Pablo podía hablar con libertad y decir, señores, si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana es la fe, y somos hallados falsos testigos. Pero yo le pregunto, ¿estaba 100% convencido y seguro de que lo que estaba diciendo era solo una suposición porque Cristo había resucitado? ¿Me entiende el punto de esto? O sea, es una verdad que impacta la vida de la persona. ¿Por qué, hermano? Porque si tú tienes un Cristo muerto, lo vas a llevar por ahí, lo vas a poner todos los años. Pero si está vivo, decía un hermano una cosa que nunca se me olvidó, no es lo mismo que usted ande cargando a Cristo a que Cristo lo lleve a usted. Son dos cosas distintas, ¿me entiende el punto de esto? Ahora, ya con todo esto, mi amado, vamos a entrar a ver el pasaje de cómo se ve la fe de la resurrección en una persona y cómo, cuando no es realmente creída, no va más allá de un conocimiento intelectual. Vamos a leer un pasaje que está en Lucas capítulo 24, en el verso 13 en adelante. Y aquí sí me voy a adelantar un poquito porque es largo, pero me interesa que vayamos viendo ciertos elementos. Dice Lucas 24:13, es el día de la resurrección. Y aquí dos de ellos, refiriéndose a dos discípulos que vivían en una aldea que estaba a ciertos kilómetros de Jerusalén, que se llamaba Emaús. Dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que hace la gente en este tiempo, hermano? Hablan de todas las cosas que habían acontecido. ¿Correcto? Y dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían, ya me imagino que no solo hablaban, no, que mira, que viste, sí, pero que yo vi no sé qué, y que mira, pero lo importante, se las sabían todas, hasta discutían de lo que había pasado. Y dice,
mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imagínense, en el camino se les pegó, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea que en aquel momento era un extraño, un forastero que se acercó y empieza a platicar con ellos, pero ni siquiera se dan cuenta de que es Jesús. Y mucha gente le pasa eso, ¿sabía usted? Mucha gente puede tener a Jesús a la par y no se da cuenta. Y tal vez está muy ocupado discutiendo teología y peleándose con otros porque no creen lo que él cree. Ahora, dice el verso 17, Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y oiga esto, hermano, ¿y por qué estáis tristes? ¿Cuál era el estado de ánimo de esta gente, hermano? Ahora, es que, hermanos, estaban tristes porque no sabían que Jesús vive. No, sí sabían, pero lo sabían en la cabezota, no en el corazón. Es ahí la tremenda diferencia entre la resurrección por conocimiento intelectual y la resurrección por comprensión espiritual. ¿Me entiendes? Estaban tristes. Ya me imagino, ahorita vamos a ver por qué, porque a Jesús hasta le explicaron por qué estaban tristes, hermano. Y se las sabían todas. Mire, sigue leyendo conmigo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: oiga, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Yo le pregunto, ¿habían visto a Jesús ir a la cruz? ¿Habían sabido que lo habían hecho un juicio? ¿Habían sabido que lo mataron y lo bajaron y lo fueron a enterrar? ¿Habían sabido todo o no? Ellos estaban ahí, hermano. Y esto no fue hecho en un rinconcito. Esto fue un escándalo que se supo en toda la ciudad, lo que estaba pasando. Todo el mundo supo que habían crucificado a Jesús. Todo el mundo sabía, el maestro que venía de Galilea. Todo el mundo. Y lo habían oído muchos de ellos y habían visto pasar a Jesús para la cruz. Ahora, hermano, lo que quiero llegar con esto es que aún hubieras visto físicamente esto, no necesariamente lo hubieras entendido si Dios no abre el corazón del hombre. ¿Me entiende? Hay gente que dice: ay, es que qué lindo hubiera sido vivir en ese tiempo. Hermano, usted vive en el tiempo del Cristo vivo. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, sigamos viendo eso. Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? O sea, fíjense, sabían que había algo que había pasado ahí. Y Jesús les pregunta: ¿y qué cosas son las que pasaron, pues? Y oiga, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Y aquí hay una clave. ¿Qué fue? ¿Qué significa que fue? ¿Que se acabó? ¿Ya no es? Mucho menos será. Que Jesús Nazareno, que fue. Hermano, la gente religiosa sabe que Jesús fue, no que es. Vemos la tremenda diferencia de una cosa y la otra. Jesús Nazareno, que fue, oiga, profeta, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Se la sabían o no se la sabían, hermano? Se la sabían. ¿Cuánta gente no sabe que fue? Y hasta le cuenta a usted: no, es que mire el milagro que hizo aquí, que el estanque de Bethesda, que el hijo de ¿cómo se llama?, la viuda de Naín, que cuando resucitó a Lázaro. O sea, viven de los milagros que fueron. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Y mire, el apóstol Juan lo dice claro. Dice que esto fue escrito para que nosotros creamos. Pero una cosa es de creer en lo que Jesús hizo hace 2000 años, y otra es creer lo que está haciendo el día de hoy en mi vida. ¿Son dos cosas diferentes o no? Amén. Y alguien puede ser experto y conocerse y tener que... Mire, hay Biblias que traen hasta todos los milagros de Jesús clasificados. ¡Qué bueno! Es parte de lo que nos enseña del poder de Dios en la vida de Jesús. Es más, la misma escritura, el mismo Juan escribió que si todo lo que hizo Jesús lo hubieran detallado, no cabrían los libros en el mundo. Ahí lo dice claro. Pero la pregunta es, como cristianos,
vivimos del Cristo que fue, del Cristo que fue poderoso, del Cristo que hizo muchas cosas. O usted necesita el Cristo que está haciendo hoy en tu vida. ¿Ves la diferencia de esto, hermano? Creer en la resurrección no es solo saber en la cabezota lo que dice aquí, es creer con el corazón y sé que mi Cristo vive y que está haciendo lo mismo el día de hoy, y que el poder que demostró y quedó escrito en los evangelios es lo que puedo esperar hoy en mi vida, porque es el mismo Cristo que vive. Amén. ¿Entiende la diferencia de esto, hermano? Amén. Sigamos leyendo. Poderoso en obra y en palabra, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aquí me paro un momentito más. Estos hermanitos se las sabían todas de Jesús, hermano. Todas. Posiblemente estuvieron presentes en el juicio. No fue cosa que se los contaron. Y dice, pero nosotros, y aquí viene otra clave. Una es que fue, pero aquí viene la otra. Nosotros esperábamos. ¿Qué significa esa palabra, hermano? Nosotros sabemos que Él vive, nosotros sabemos que Él volverá, nosotros sabemos que Él es poderoso. No, nosotros esperamos. En otras palabras, miren, lo mataron y se acabó. Si tu Cristo está vivo, está muerto, tienes razón de vivir triste. ¿Es cierto o no es cierto? Y hasta te lo echas de encima y lo vas a enterrar otra vez. Si Él está muerto. Esta gente esperamos, o sea, se nos acabó. ¿Cuál es la verdadera razón que esta gente está regresando a Emaús a su casa, hermano? Mire, cuando la Biblia dice que eran discípulos, significa que en un momento de sus vidas dejaron todo y le siguieron. ¿Es cierto o no? Pero ahora, ¿por qué van de regreso? Porque se acabó. Él fue y nosotros esperábamos. Pero si Él no es y esperamos hoy, entonces tu Cristo está enterrado. ¿Ya me entiende la tremenda diferencia? Dice, nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué cree usted que estos hermanitos se quedaron 3 días esperando? Porque sabían que iba a haber una resurrección, pero no lo creían. Y ahorita se lo voy a demostrar. Alguien puede pensar y decir, bueno, pero es que ellos no les habían dicho la resurrección. Miren lo que le siguen contando a Jesús. Recuerden que ellos le están contando a Jesús. De Jesús que fue, nosotros esperábamos. Todos se lo están contando. O sea, como alguien que apareció por ahí que no sabía lo que había pasado. Y le cuentan con detalle. Ya me imagino yo en esa plática, 12 kilómetros se tardan para caminar. Tuvieron tiempo, ya imagino que le dijeron, y fíjate que le pusieron una corona, y fíjate que en la cruz él decía tal, y le dieron toda una cátedra de lo que había pasado en la muerte de Jesús. Amén. Pero sin embargo, tristes y de regreso a la vida vieja. ¿Por qué? Porque esa es la tremenda diferencia entre saber de la resurrección y que la resurrección impacte tu corazón y tu vida. ¿Vemos la diferencia de esto, hermano? Mire conmigo. Aunque también, se le están contando, verso 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, los discípulos, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. O sea, hermano, la gente puede haber oído el mensaje que Él vive y seguir como el agua al pato, que se le resbala esa verdad. ¿Ya me entiendes? Y por eso usted ve que la persona sigue en la misma vida vieja de siempre. Toda la vida regresando después de la parranda religiosa a seguir viviendo en el mismo pecado, en la misma hipocresía de siempre. ¿Por qué? Porque la resurrección es una verdad que impacta su vida. Y puede estar
estar el día de hoy en alguna fiesta de la resurrección que no necesariamente le impactó en el corazón. Todo es intelectual, todo es religión, que practica y que ponemos aquí, que ponemos de todo lo que pasó y se la saben todas, que el juicio, que dijo, que habló, que lo llevaron y que lo crucificaron y hasta vinieron y anunciaron la resurrección, pero ellos van tristes de regreso porque Jesús fue y ellos esperaban, pero se acabó la esperanza también. ¿Ya entendió cómo funciona todo este mecanismo, hermano? Y eso, la única tremenda diferencia que hay entre el impacto y el no impacto es que Dios te abra el entendimiento para que puedas comprender la verdad del Evangelio. Ahí está toda la diferencia, hermano. Por eso Jesús dijo: Padre, te alabo porque estas verdades se las ocultaste a los sabios y se las revelaste a los niños. Amén. Por eso cuando Pedro contestó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo enseñó carne ni sangre, eso no lo fuiste a estudiar a la universidad, sino eso te lo mostró mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Entiende la tremenda diferencia? Mira, hermano, Jesús fue llevado de 8 días al templo para ser circuncidado. Y para el que lo circuncidó y para todos los que estaban ahí, no era más que otro muchachito lloroncito que estaban trayendo al templo. Pero para 2 personajes, que era Ana y Simón, para ellos fue diferente. Cuando Simón vio al niño, dijo: te alabo, Dios, porque has cumplido tu promesa, que no voy a irme sin haber visto mis ojos tu salvación. Y Ana tomaba al niño y daba testimonio que era la salvación de Jehová. ¿Se imagina usted lo que pensaba la gente? Pobre, ya se les sobó, ya tan viejitos. La diferencia es que cuando usted mira a Cristo bajo la perspectiva que Dios abre su entendimiento, ese Cristo no es religión, ese Cristo no es uno que fue, ese Cristo no es uno en el cual usted esperaba, ese Cristo tiene un impacto real en nuestras vidas. Vemos la diferencia. Veamos el final de esto. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, le siguen contando a Jesús, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ¿qué fue lo que les pasó? Si sabían de la resurrección y habían oído ya varias personas dar testimonio del Cristo vivo, ¿sabe qué les pasó? Las de Tomás, hasta no ver, no creer usted. O sea, como ellos no lo vieron, entonces fue el Cristo que fue. Hay gente que dice: si a mí se me aparece Cristo voy a creer. No, no va a creer de todos modos, porque le va a pasar las de Maús, va a estar con los ojos cegados y ni cuenta se va a dar que Jesús está con usted. ¿Ya me entiende el punto de esto, hermano? O sea, qué tremenda realidad ahora. Agrada a Jesús una actitud como esta. O sea, les dijo Jesús: no, vengan, les voy a explicar, pobrecito. No. Oiga lo que dice el versículo 25. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Los felicitó, hermano? Que la gente dice: yo soy como Tomás, usted, que y a Tomás lo felicitó Jesús, le va: ay, qué bueno Tomás. No, lo reprendió también. O sea, insensato. Una persona que tiene conocimiento de las verdades del Evangelio y que no le hace ni cosquillas en su vida, es un insensato, hermano. Perdóneme que se lo diga. ¿Es cierto o no? ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le exigirá. Y si la persona ha tenido la oportunidad de conocer la verdad del Evangelio y lo desprecia, es un insensato. Y eso le pasó a estas personas. Y dice: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. Ni siquiera les hace referencia a todas las cosas que vieron y vivieron, no, a lo que ya estaba escrito. No era necesario, les pregunta, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Está hablando implícitamente muerte y resurrección. Y comenzando desde Moisés, o sea, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía.
Hermano, ¿qué hizo aquel hombre que fue llevado al Seol y que le dijo a Abraham: manda a este Lázaro que le va a dar testimonio a mis hermanos porque no vengan aquí? Le dijo: no, tienen la ley y los profetas. Si no creen, ese es su problema. No se van a convencer que alguien salga de los muertos hablantes. Ellos no quieren creer a las escrituras. Y dice la escritura, verso 28: y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace ya tarde y el día declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí me voy a tener un segundo en esto. ¿Por qué era una costumbre darle alojamiento a alguien cuando el sol se ponía y no había llegado a donde iba? Por una razón: los caminos eran oscuros y eran peligrosos, habían salteadores. Lo que están haciendo es algo que es conforme a la costumbre. Mira, no, quédate con nosotros, ya el día ya oscureció, ya se hizo de noche, ya es peligroso, no vayas a seguir caminando en medio de la oscuridad. ¿Sabe por qué enfatizo esto? Porque ahí va a ver usted lo que pasó cuando se dieron cuenta que era el Cristo vivo. Dice la palabra: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y oiga, verso 31: entonces fueron abiertos los ojos y conocieron y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. O sea que en ese momento ellos se dieron cuenta: sí, está vivo y venía con nosotros y ni cuenta nos habíamos dado. Hasta nos enseñó todo lo que él estaba escrito. ¿Cómo se sentiría esa gente, hermano? Ahora, amado, es mi oración que este mundo les sean abiertos los ojos. Porque a veces la gente cree que con tener religión ya la hizo. No es cierto. Pueden saber todo y lo pueden rememorar y poner de pies y de cabeza, que no les hacen ni cosquillas en su vida si sus ojos no han sido abiertos a la verdad. ¿Entiende este punto, mi amado? Por eso, ¿qué fue lo primero que vino Jesús con los discípulos? Primero los reprendió por incrédulos, igual que a estos. Porque hay responsabilidad cuando usted ha tenido el conocimiento de la palabra. Hay una responsabilidad. O sea, la semilla va a producir fruto para el cual fue enviada, pero la calidad del receptor, del corazón, de la tierra que recibe, esa es nuestra responsabilidad. ¿Me entiende ese punto? Vino y se lo regañó igual que a los discípulos, a sus discípulos, y después les mostró en las escrituras todo también, y ahora les abrió los ojos. Se dieron cuenta quién era el que estaba con ellos. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta ahorita, un reto esto, hermano. ¿Usted cree que en ese momento en la vida de ellos pasó algo diferente a lo que venían ya con todo? O sea, es un momento en tu vida en que dejas de entender con la cabeza y empiezas a recibir con tu corazón. ¿Es diferente o no es diferente, hermano? Amén. Ya verán, Jesús no se puede, miren, siéntense, les voy a explicar lo que pasó en Jerusalén. No, si ustedes me lo contaron a mí con detalles, no se perdieron nada, se lo sabían todo. Es igual que la Navidad. La gente se sabe que la burrita y que el burrito y que los 3 reyes y que traían incienso, se la saben todas. Pero para ellos no es más que una parranda y una de regalos, nada más, y por eso le ponen Santa Claus y de todo. ¿Por qué? Porque no tiene mayor significado en su corazón el que Jesús haya nacido. Ese es el problema de estas cosas, ¿me entiende? La religión puede ponerle muchos colochitos y adornitos externos a las cosas y rememorar que pasó esto y lo otro, pero eso no significa que en el corazón hay una verdadera comprensión de que Cristo vive. Amén. Miren lo que pasó a continuación. Y se decían el uno al otro: oiga, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y aquí te voy a hacer una pregunta muy personal y tú contéstala con el Señor. Hermano, tú lees la Biblia como leer la prensa.
o verdaderamente arde tu corazón con la palabra. ¿Entiende la diferencia de esto? Porque cuando la Biblia es solamente un libro más en una biblioteca de 40,000 libros, la gente que agarre y lee algo de ahí, ni fu ni fa. Pero cuando Dios te está hablando, te va a arder el corazón. ¿Entiende la diferencia de esto? Y dice el verso 33: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Hermano, es de noche, los caminos son peligrosos, están cansados, ya habían venido. ¿Les importa eso cuando se dan cuenta de tremenda verdad de que Cristo vive? Se quedaron, qué bueno, Cristo vive. Ay, mañana le voy a ir a contar a mi hermano. Esa fue la reacción. Esa es la reacción de mucha gente. Mira, hermano, usted sabe que Cristo vive. Sí, Cristo vive. O sea, perdóneme, usted tal vez lo sabe con la cabezota, pero no lo siente en el corazón. Mire, a mí me dijo una persona, que por cierto es muy religioso, un amigo de muchos años. Una vez llegué a compartirle esto, yo todo emocionado, que ría mi corazón. ¿Y sabe qué me dijo? Y vos no sabías eso. Eso lo sé yo desde hace no sé cuánto. ¿Entiende el punto? ¿Será saberlo, hermano? ¿O será que impacte en nuestra vida esa verdad? Porque si Cristo no resucitó, van a ver la predicación, van a ver la fe, y somos hallados falsos testigos. Ahora sí entiende por qué Pablo lo presenta de esa manera. Porque lo primero que Jesús vino a arreglar con los discípulos fue su incredulidad. Fue a tratar con ellos, no estaba escrito, no se los había dicho, para que entendieran. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y los discípulos siguieron igual de tristes después de esto? Es que ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia. Hay personas que tienen tristeza en su corazón y el problema es que no creen. ¿Entiendes? Sigamos leyendo, terminemos. Y levantándose a esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, oiga esto: ha resucitado el Señor. Y ahí hay otra palabrita. ¿Cuál es la palabrita? Verdaderamente. Amén. Que Él ha resucitado. Hago una encuesta y el 90% de la gente le va a decir que Él ha resucitado. Pero que ha resucitado verdaderamente, esa es otra cosa. ¿Ya se dio cuenta? Y oiga, ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y oiga el cambio de mensaje. Quiero que note el cambio de mensaje. ¿Qué iban haciendo cuando no habían entendido? ¿Qué iban haciendo cuando iban tristes de regreso a Emaús? Iban hablando de todo lo que había pasado. Ahí iban hablando del Jesús que fue. Iban hablando que ellos esperaban en Él. ¿Sí o no? Ahora, miren el mensaje del verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Hermano, están hablando del Jesús que crucificaron, de lo que pasó en Jerusalén, o están hablando de lo que acabo de experimentar, de lo que acabo de vivir con Él. Por eso puedo decir que verdaderamente ha resucitado. Ya no cuenta lo que pasó hace 2000 años, cuenta lo que está pasando el día de hoy. Qué maravilloso cuando tu vida tiene un vuelco con el Cristo resucitado y empiezas a hablar del Cristo que es, del Cristo que será, del Cristo que volverá, de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo siempre, hermano. Y es una verdad que está metida en lo más profundo de tu corazón, y por eso cuando abres la palabra arde tu corazón, porque está hablando el Dios vivo a tu vida. ¿Es diferente o no es diferente, hermano? Amén. Esto no es cosa de religión, esto no es cosa de rememoranzas, esto no es cosa de estar haciendo fiestas, es cosa de un impacto de la resurrección, pero un impacto real en tu corazón y en tu caminar. Cuando Cristo ha resucitado verdaderamente en tu vida,
Ya no es cosa de si estoy cansado y es tarde. Esto va a mover a regresar y ir a buscar a quien sea para darle testimonio de las cosas que acabas de vivir con el Cristo vivo. ¿Es diferente o no es diferente, hermano? ¿Entiende este punto? Ahora, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y hermano, quiero terminar con un pasaje que está en Hechos 17, 32 a 34. Este pasaje es cuando Pablo predicó en Atenas sobre la resurrección, porque la respuesta que obtuvo es la misma que sigue usted viendo el día de hoy. Mire lo que dice Hechos 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Usted cree? Si los muertos, mire, muerto el chucho, se acabó la rabia. ¿No ha oído eso? Mire, ¿qué era lo que creían los epicúreos, los estoicos, los gnósticos y agnósticos en Grecia? Que la vida del hombre era como el perro, hermano. Se murió y se acabó todo. Entonces, cuando oyeron hablar de la resurrección, ¿qué les produjo? Burla. Este palabrero, le decían a Pablo, ese es predicador de dioses que no conocemos. Así le llamaban. Y se burlaba. Hoy en día habrá gente que todavía se burle. Y si usted le llega con ese fuego a hablar del Cristo vivo, lo va a ver como animal raro. Sí, ya sé. Yo te puedo enseñar dónde está todo eso y te digo todo lo que pasó. ¿Entiende? Ahora, otros, que yo diría que son los peores, le decían, ya te oiremos de eso otra vez. Es la gente que siempre está posponiendo. No, mire, yo sé que eso del cristianismo es bueno, yo sé que Jesús resucitó. A ver cuándo me cuenta más despacio. Nunca hay decisiones. Todo es allá en el futuro. Mire, solo que tengo un tiempecito y me va a contar de eso usted. ¿Es cierto o no? Esos son los ya te oiremos otra vez. Pero bendito Dios, dice así Pablo, salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Así se forman las iglesias. Amén. Y mire, créame, se lo digo de corazón, hermano, es mejor una iglesia, no sé con cuántos creyentes de a de veras, que una iglesia con un montón de gente que ni siquiera cree en la resurrección. ¿Es cierto o no? Termino con esto, hermano, donde empecé nuevamente. Y si Cristo no resucitó, vana es la fe, vana es la predicación. Pero bendito Dios que Él vive. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amén. Amén.